Sientes que no puedes dejar de darle vueltas a lo mismo una y otra vez. Hoy vengo a compartir contigo las claves para librarte de esos pensamientos constantes y repetitivos que no te dejan descansar. Para que aprendas a librarte de ese bucle del que tanto cuesta salir a veces. Pero lo primero, mi nombre es John, soy psicólogo, experto en inteligencia emocional y como tú, hace un tiempo sentía que no podía salir de ese bucle de pensamientos constante. Y no fue hasta que comprendí que mis emociones estaban tomando el control, que no pude por fin descansar en paz, que no pude romper ese bucle de pensamientos constantes. Si hago este vídeo es para enseñarte que sí es posible salir de esa situación. Así que vamos a ver cómo frenar a esas emociones, arrebatarlas el control para devolvértelo a ti y que puedas romper con ese bucle de una vez por todas. Hace un tiempo trabajé con una persona que haciendo este vídeo me he acordado de ella, que tenía este mismo problema. Se encontraba a sí misma repitiendo escenarios que le habían ocurrido en el día a día y pensando cómo podría haber actuado de una forma diferente, o preocupándose por cosas que ya habían pasado o por cosas que ni siquiera iban a pasar. Se sentía atrapada, se sentía cansada y frustrada porque no sabía cómo salir de ahí. Su mente no paraba y poco a poco iba envenenando su vida, empezaba a afectar a sus relaciones, empezaba a afectar a su descanso y sobre todo empezaba a afectar a su estado anímico. Lo que ella no sabía cuando empezamos a trabajar es que hay una forma de romper ese bucle emocional, hay una forma de salir de ahí. Y hoy, al igual que hice con ella, vengo a compartirte esas claves. Vas a aprender a reconocer cuando tus emociones te están atrapando. Vas a lograr separar lo que sientes de aquellos pensamientos que crea tu mente. Y por último, pausar y redirigir tu energía para alcanzar claridad mental. Y si quieres aprender a gestionar tus emociones, aprender a gestionar tu mundo interno, puedes descargar la guía gratuita de gestión emocional. Lo único que tienes que hacer es comentar la palabra guía y yo te mando el enlace para que puedas descargarla. El primer punto, reconoce el bucle. Tenemos que aprender a detectar qué emoción empieza ese bucle. Es como cuando tiras la primera ficha del dominó. Tenemos que entender qué emoción está empujando a esa primera ficha. Puede que tu preocupación sean las relaciones. Por ejemplo, mañana igual tienes una cita con un chico o con una chica y no sabes si a esa persona le vas a gustar, si te va a aceptar. Esta preocupación oculta un miedo que está dentro de ti, un miedo incluso que ha formado ciertas creencias sobre tu persona. Tienes que aprender a detectar ¿cuáles son esas creencias? ¿Cuáles son esas creencias que mantienen a ese miedo cada vez que te vas a enfrentar a esas circunstancias? Puede que tengas la creencia de que no eres capaz de conseguir una relación porque no se te han dado bien, pero es una creencia que te está limitando. No es una creencia que se basa en una realidad, es una creencia que se basa en ciertos aspectos de tu pasado, pero el pasado no determina el futuro. Cuando eres consciente de esto, puedes detectar ese momento preciso en el que va a empezar ese autodiálogo interno destructivo y ese bucle emocional, un momento preciso en el que vas a poder poner el pie en la tierra, regresar al momento presente y empezar a hablarte de una forma más positiva. Puede que el proceso de rumiación, ese proceso de pensamientos constantes, comience justo por algo que ha pasado en tu pasado y quieres pensar cómo lo podrías haber hecho de una forma diferente. El problema es que cuando pensamos en esas circunstancias nos inventamos escenarios alternativos a nuestra vida pasada. Por ejemplo, si yo hubiera respondido de esta forma, seguramente esta otra persona me hubiera respondido de otra forma diferente. Y a su respuesta, ¿yo qué hubiera dicho? Pues le hubiera dicho esto y le hubiera dicho esto otro. Entras en un escenario al que no pones freno, continúas inventando escenarios y no sales de ese bucle. Estas circunstancias que inventa tu mente tienen una alta carga emocional. ¿Y cuál es el problema de esto? Que vas a sacar ciertas conclusiones, tanto de la vida como de ti mismo, que van a estar distorsionadas, van a estar completamente sesgadas. Ese es el peligro. Por eso tenemos que detectar si somos propensos a crear estas circunstancias y detectar el momento exacto en el que lo estamos haciendo para poder ponerle freno. A esto lo vamos a llamar autoobservación consciente. ¿Y por qué es tan importante? Porque a través de la autoobservación es como le quitamos poder a ese bucle de pensamientos. Es como podemos darle poder a nuestra mente consciente, a la razón, y eliminar esos pensamientos por completo, poner los pies en la tierra y empezar a ver la vida de una forma más objetiva, de una forma más real y más conectada con tu auténtica esencia. Vamos con el segundo punto. Tenemos que separar lo que nuestra mente inventa de la realidad.
El caso es que nuestra mente inventa a través de las emociones. Cuando sentimos una emoción de una forma muy intensa, nuestra mente tiende a crear ciertos escenarios en base a esa emoción. Por ejemplo, cuando la emoción que lidera tu mente en ese momento es el miedo, es muy probable que crees en tu mente escenarios catastrofistas. Escenarios que lo más normal es que no aparezcan nunca, porque un 90% de las cosas que nos preocupan no se hacen realidad, pero encima con un carácter catastrófico. El problema es que con esta construcción catastrófica de tu mente vas a sacar unas conclusiones. Esas conclusiones se transforman en creencias, pero son creencias distorsionadas, como por ejemplo, yo no soy capaz. ¿Te suena? Imagina que tienes que dar una charla delante de 20 personas. Tienes miedo, sientes nervios al día anterior y ahí empiezas a ver un futuro catastrófico. Seguramente se te olvide todo lo que tienes que decir. Seguramente tu presentación no funcione. Empiezas a crear estos escenarios y poco a poco generas una creencia, la creencia de que tú no eres capaz de dar una charla delante de 20 personas. Este es el peligro de no diferenciar entre lo que tu mente crea y la realidad a la que tenemos que prestar atención. Te recuerdo, un 90%, de hecho es más de un 90% de los escenarios que creamos en nuestra mente nunca se van a cumplir. ¿Y cuál es la clave aquí? La clave es detectar esa emoción, que en este caso podría ser el miedo, pero perfectamente puede ser la tristeza, puede ser el enfado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que detectar la emoción y no seguir esa historia que está creando nuestra mente. La historia la abandonamos porque sabemos que no es real, sabemos que un 90% de posibilidades tenemos de que nunca vaya a ocurrir. Así que vamos a detectar la emoción, a eliminar la historia y a aprender de esa emoción. Por ejemplo, si la emoción es el miedo, probablemente te falten recursos. Puede que estés poco preparado para realizar esa presentación, o puede que no. Pero en el momento en el que seas consciente de si tienes o no tienes esos recursos, ya puedes, 1, prepararte mejor, o 2, calmarte, porque estás suficientemente preparado. Y exactamente lo mismo ocurre con el enfado, que se construye sobre el enfado. Siempre tenemos una primera circunstancia que nos enfada. Y después, si justificamos esa circunstancia de forma mental, si continuamos esas historias, lo que va a ocurrir va a ser un segundo enfado mucho mayor. Un enfado que evidentemente nos va a costar mucho más solventar, nos va a costar mucho más calmarnos si estamos en ese segundo enfado. Y la herramienta rápida que quiero compartir contigo es nombrar la emoción. Porque una cosa es lo que sientes, una cosa es entender un poco, pues sí, pues tengo miedo. Y otra cosa es saber exactamente qué te genera miedo, qué te viene a comunicar esa emoción, qué te quiere enseñar, qué recursos te faltan, ante qué circunstancias aparecen. Quiero que te hagas un esquema de verdad, un esquema grande en el que tengas todo absolutamente claro. Quiero que lo veas con tal nitidez que seas capaz de detectar el momento preciso en el que tu mente empieza a divagar y que sepas que esto es porque tienes miedo ante esa circunstancia, para que sepas que ante circunstancias similares va a aparecer y estés más atento para lograr cortar ese patrón de pensamientos repetitivos. Además, nombrar la emoción te da poder sobre ella y reduce muchísimo la intensidad. Básicamente te da control, la consciencia es igual a control. Y recuerda que si quieres aprender a gestionar tus emociones, lo único que tienes que hacer es comentar la palabra guía y yo te mando el enlace hacia la guía de gestión emocional, totalmente gratuita. Y vamos con el punto número 3, pausa y redirige tu energía. Gracias a los 2 puntos que hemos trabajado, en este tercero podrás interrumpir esa reacción automática antes de que la emoción tome el control. Para ello tenemos diferentes técnicas, por ejemplo, la respiración profunda. La respiración ha sido una de las mejores aliadas que he tenido a la hora de romper estos pensamientos en los que durante tanto tiempo estaba inmerso, todas las noches. El caso es que puede que estuviera haciendo algo como fregar, por ejemplo, simplemente fregar, y mi mente ya empezaba a divagar. Si respiras profundamente y centras tu atención en la respiración, lo que va a hacer tu mente no es solo calmarse, sino llevarte al momento presente, a lo que estás haciendo de verdad. Es una forma muy poderosa de romper ese bucle de pensamientos constantes. Si te interesa, también puedes investigar el mindfulness, que te va a dar herramientas muy poderosas para llevar tu mente al presente, para vivir la vida de una forma más plena y más conectada con el ahora. Como comprenderás, estos pensamientos constantes y repetitivos no te hacen vivir en el ahora,
ahora, vives en el luego, en el futuro, en esa ansiedad por cosas que, como ya hemos dicho, probablemente nunca ocurran. Y siguiendo con este estilo, también tenemos el caminar. El caminar puede ser una forma de meditación, salir fuera y desconectar tu mente, ver paisajes que te conecten con el presente, estar con una persona que te ayude a romper con ese bucle. Y lo último que quiero compartir contigo es escribir. Escribir es un magnífico antídoto, porque cuando tienes que poner en palabras todo lo que sientes, todo lo que guardas dentro, incluso aquello que no conoces tan bien, te va a obligar exactamente a eso, a conocerlo, pero a conocerlo de verdad, a darte poder sobre ello. Así que coge un cuaderno y empieza a escribir todas las cosas que te preocupen. Cada vez que te veas inmerso en esos pensamientos, detéctalos, como hemos aprendido en este vídeo. Coge ese cuaderno y empieza a escribir el porqué. ¿Qué creencias limitantes hay aquí? ¿Qué cosas me digo a mí mismo? ¿Cuál es mi autodiálogo interno que no es real? ¿Cómo puedo dejar de escuchar a ese crítico y empezar a escuchar a ese guía que todos guardamos en nuestro interior? Escribir es una forma muy bonita y poderosa de recuperar el control. Te aseguro que llegados a este punto, cuando lo practiques y lo integres en tu vida, ese bucle va a perder fuerza. Pero es que ese bucle se va a convertir en algo maravilloso, porque vas en un bucle de cosas positivas. No sé si te has dado cuenta, seguro que sí, que cada vez que estamos inmersos en ese bucle siempre son preocupaciones, siempre son cosas negativas. ¿Y por qué no podemos utilizarlo para empezar a pensar en todo lo positivo? Para empezar a pensar en el lado opuesto de la vida, en ¿y si sale bien? ¿Y si logro conseguirlo? ¿Y cuánto voy a aprender de esta circunstancia? Cuando no eres tú quien lleva el control, cuando no eres tú quien dirige a tu mente, de forma predeterminada se va hacia lo negativo. Pero cuando empiezas a tener control, cuando empiezas a tener poder sobre tu mente, poder sobre ti mismo, empiezas a dirigir las cosas hacia situaciones más positivas. Eso da esperanza, claridad, fuerza y felicidad. Cuando aprendes a escuchar tus emociones, dejas de sentirte atrapado y las empiezas a utilizar como lo que son realmente, una guía. Y por cierto, si quieres aprender a gestionar tus emociones, si quieres dar un paso agigantado y mejorar tu vida por muchísimo, tienes la guía de gestión emocional totalmente gratuita a tu disposición. Lo único que tienes que hacer es comentar la palabra guía y yo te mando el enlace para que puedas descargarla. Y si quieres saber cuál es la verdad incómoda sobre tus emociones, esa verdad que nos han intentado ocultar durante muchísimo tiempo, aquí te dejo este otro vídeo que seguro que te va a encantar. Nos vemos el martes que viene con más.